Bienvenidos al curso de materiales sostenibles. Hoy vamos a hablar sobre los ecodatos o los datos ecológicos de los materiales. Bueno, para hablar de la selección de materiales tenemos que tener en cuenta las propiedades de cada material. En ese caso vamos a tener siempre una familia grande de materiales disponibles para la selección. Por tanto, los datos de los materiales son necesarios para tomar decisiones. Las decisiones se basan en la selección del mejor material para una aplicación determinada. Es decir, debemos conocer cuáles son las propiedades de cada material para poder saber cuál material es mejor en alguna aplicación determinada. Pero entonces, ¿cómo saber cuál es el mejor material? Porque podemos arrancar desde los materiales de ingeniería, que se dividen entre los cerámicos, polímeros, materiales naturales, compuestos y metales. Si solamente vemos los metales, entre los metales van a haber muchas aleaciones, como por ejemplo las aleaciones de cobre, aleaciones de hierro como el acero y aleaciones de aluminio. Solo entre las aleaciones de aluminio vamos a tener, por ejemplo, aleaciones fundidas, y dentro de las fundiciones de aluminio vamos a tener diferentes tipos de series de este material. Entonces, si vemos, digamos, la gama global de los materiales, vamos a tener alrededor de 70.000 posibilidades de un material para una aplicación determinada. Entonces, por tanto, hay que definir criterios para poder escoger el mejor material en una aplicación. Entonces, cuando hablamos de las propiedades de los materiales, hacemos referencia a las propiedades ingenieriles de los materiales que estén bien caracterizadas, medidas con equipos sofisticados, siguiendo normas internacionales y que se encuentran en bases de datos y handbooks. Se hablan de propiedades como las propiedades mecánicas, propiedades térmicas y propiedades eléctricas. Dentro de los ejercicios que vamos a resolver, vamos a trabajar con el capítulo 15, que se llama el perfil de materiales del libro Materiales y el Medio Ambiente, del docente, el profesor Mike Asby. En este capítulo 15 vamos a tener entonces los perfiles de los materiales divididos por tipos de familias de materiales, es decir, aquí tenemos entonces el inicio, una introducción y una sinopsis. En el 15.2 tenemos lo que son todas las aleaciones metálicas y los metales puros. En este caso, bueno, no van a ser todos porque son una selección de los principales o los más comunes. Luego tenemos en la 15.3 algunos polímeros divididos en los termoplásticos, elastómeros y termofijos. Luego tenemos los materiales cerámicos y vidrios. Y luego tenemos los materiales híbridos o los materiales compuestos, como los compuestos como tal, espumas, madera y el papel. Y finalmente dentro del capítulo tenemos lo que son fibras hechas por el hombre y fibras naturales. Entonces, si cogemos un ejemplo de un material metálico, digamos que aquí el inicial es un acero bajo carbón. Entonces siempre vamos a tener, digamos, en cada material en este capítulo, 2 páginas. Las 2 páginas van a resumir las principales propiedades del material. En este caso, por ejemplo, que es el acero a bajo carbono, el párrafo inicial nos va a indicar qué es el material, de dónde se obtiene y sobre todo cuáles son algunas de sus aplicaciones. Posteriormente tenemos lo que es la composición del material, por ejemplo, como es un acero bajo carbono, vemos que aquí el carbono está entre 0.02 y 0.3%, lo que indica que es un acero bajo carbono. Obviamente el resto es de hierro, pues básicamente, aunque tiene algunos otros elementos. Luego tenemos, igual en todos los materiales, primero las propiedades generales. Dentro de las propiedades generales vamos a tener lo que es la densidad y el precio. Cuando hablamos de la densidad, en este caso vamos a tener las unidades en kilogramos metro cúbico. Y como vemos acá, por ejemplo, este acero va de 7.800 a 7.900. Primero que todo, la separación de miles en el libro es con el coma, entonces esto significa 7.800. Y además, para cada propiedad siempre vamos a tener un rango de las propiedades. Esto debido a que el acero bajo carbono, como lo indica acá, por ejemplo, tiene carbono entre 0.02 y 0.3. Pero las propiedades varían si es 0.02 de carbono o 0.025 o 0.3, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a tener un rango de la propiedad. Para efectos prácticos, para todos los cálculos que vamos a hacer en cuanto a selección de materiales, huellas de carbono
y energía incorporada, por ejemplo, vamos a tomar siempre en cuenta el dato promedio del rango. Es decir, si por ejemplo vamos a trabajar con el acero bajo carbono y vamos a hacer cálculos con la densidad para ese material la tomaríamos como el promedio de estos dos datos, es decir, en este caso 7.850 kilogramos metros cúbicos. Luego tenemos el precio, que está aquí en dólares americanos por cada kilogramo. En este caso está entre 0.68 y 0.74. Estos datos están actualizados al 2013. El punto significa separación de decimal. Luego acá vamos a tener las propiedades mecánicas, las principales propiedades mecánicas. Entonces aquí tenemos las siguientes. Tenemos módulo de elasticidad o módulo de Young, que recuerden es obtenida a partir de la curva de esfuerzo de formación como la pendiente de la parte inicial de la curva, que es una recta. En este caso va a estar medida en gigapascales y para este acero está entre 200 y 215, que es un material relativamente rígido, pues. Cuando hablo de rigidez, siempre va a hacer referencia al módulo de elasticidad. Entre mayor sea el módulo de elasticidad material, más rígido va a ser el material. Luego tenemos lo que es el esfuerzo de excedencia, o también conocido como esfuerzo de fluencia, o límite elástico. Es decir, el esfuerzo al cual va a conservar las propiedades elásticas. Por encima de este esfuerzo, si seguimos aplicando un esfuerzo a este material, el material se deformará permanentemente. Es decir, este sería el límite elástico. En este caso, está medido en megapascales y está entre 250 y 395. Luego tenemos la resistencia a la tensión. Esta resistencia es la resistencia máxima que alcanza el material en la curva de esfuerzo de formación. Está medida en megapascales y está entre 345 y 580. Luego tenemos la elongación, que hace referencia al porcentaje de elongación, que aquí está en porcentaje. Este material se elongaría entre 26 y 47%. Luego tenemos lo que es la dureza. La dureza, recordemos, es la oposición a ser rayado por otro material. Esa es la definición clásica. Es decir, entre el material sea más duro, más difícil va a ser rayarlo con otros materiales. Hay varios tipos de normas de dureza. En este caso, la dureza se da con la dureza Vickers, que es un índice de dureza basado pues con una prueba determinada. Esta prueba Vickers, que aquí en inglés se llama HB, dureza Vickers, tiene estos valores para este material entre 107 y 172. Entre mayor sea este valor, más duro va a ser el material. Luego tenemos lo que es la resistencia a la fatiga. La fatiga hace referencia a esfuerzos relativamente pequeños, es decir, estamos hablando de esfuerzos que están por debajo del esfuerzo de excedencia, en el cual el material, pues, digamos, se deforma. Si usted lo retira, se recuperaría, pero inicialmente no debería fallar el material, pero si se aplica N veces, podría fallar. Aquí estamos hablando de ciclos de 10 a la 7 ciclos. Es decir, 10 millones de veces aplica el esfuerzo. Se aplica el esfuerzo, se retira, se aplica el esfuerzo, se retira, se aplica el esfuerzo, se retira, y así sucesivamente hasta que llega la fatiga. El material se fatiga y falla. En este caso, esta propiedad está medida en megapascales y para el acero del bajo carbono está entre 203 y 293. Y por último tenemos la tenacidad de la fractura. Tenacidad de la fractura, en este caso, hace referencia a cuál es la resistencia del material a la fractura. Esta medida se hace con una muestra del material al cual se le hace previamente una entalla, una mini grieta, con unas medidas determinadas estándar, y luego se le aplica un esfuerzo de tensión hasta el momento en que la grieta avanza y falla el material. Esa tenacidad está medida entonces en megapascales por metro a la 1/2, que sale pues de acuerdo a la geometría de la ecuación que se aplica en ese caso. Para el acero bajo carbono entonces está entre 41 y 82. Entre mayor sea este valor, más tenacidad de la fractura va a tener el material. Recordemos que
La tenacidad hace referencia a la energía que absorbe el material antes de romperse. Entonces, obviamente, entre más tenacidad la fractura tenga un material, va a tener más absorción de energía, es decir, va a resistir mejor la fractura. Luego tenemos las propiedades térmicas, que ya las vimos en la parte inicial del curso. Vamos a repasarlas aquí un momento. Tenemos inicialmente el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual el material pasa de estado sólido a estado líquido. Está dada en grados centígrados y para el acero bajo carbono está entre 1480 y 1530 grados. Luego tenemos la temperatura máxima de servicio, es decir, la temperatura a la cual el material está trabajando bien. Pero si nos pasamos de esa temperatura, el material puede presentar fallas. En este caso, el acero estamos hablando que trabaja bien entre 350 o hasta mejor 350 o 400 grados. Es decir, en promedio, pues 375 grados centígrados. Si nos pasamos de esas temperaturas, el material ya empieza a fallar. Luego tenemos, en cuanto a las propiedades térmicas, hay que hablar de la conducción térmica. Entonces, en el libro nos colocan acá una pregunta: si es conductor o aislante térmico. Entonces, obviamente el acero es un buen conductor térmico. Y esto se mide también con lo que es la conductividad térmica del material, que está en unidades vatios sobre metro Kelvin. En este caso, la conductividad está entre 49 y 54. Posteriormente tenemos la capacidad calorífica específica o el calor específico del material. Esta propiedad nos sirve para calcular diferentes propiedades térmicas del material. Entre ellos fue la difusividad térmica y la masa térmica, que digamos que va directamente relacionada a esta propiedad. Y en este caso está medida en joules sobre kilogramo Kelvin y está entre 460 y 505. Y por último tenemos el coeficiente de expansión térmica, que hace referencia a cómo se expande el material a medida que aumenta la temperatura. En este caso está medida en microdeformación por grados centígrados. Estamos hablando de micro, es decir, dice la menos 6 en deformación. Entonces, en este caso, este material se deforma entre 11.5 y 13 microdeformación por cada grado centígrados. Entre esta velocidad más grande quiere decir que el material se deforma mucho más, y eso en algunos casos es problemático porque va a cambiar las dimensiones y va a generar tensiones, por ejemplo, en una estructura. Bueno, las otras propiedades tradicionales que tenemos son las propiedades eléctricas. En este caso, al igual que con la térmica, aquí se responde la pregunta: ¿es conductor o aislante eléctrico? La pregunta, obviamente, como es un acero, es un material muy buen conductor eléctrico. Y por último tenemos la resistividad eléctrica, que en este caso está medida en microohmios por cada centímetro. Y como es un buen conductor, el material va a tener baja resistividad eléctrica. Estamos hablando de 15 a 20 microohmios por centímetro. En el caso de las propiedades térmicas, obviamente también se podría sacar una resistividad térmica sacando el inverso de la conductividad, por ejemplo. Entonces, de igual manera, en cada material, miremos por ejemplo, este sería el inoxidable, miremos el aluminio. Entonces, por ejemplo, aquí en el aluminio tenemos lo mismo, la densidad, vemos que la densidad es mucho más baja, es un tercio de la del acero. Aquí tenemos el precio, las propiedades mecánicas, tiene menos módulo de elasticidad, por ejemplo. La elongación cambia un poquito. Obviamente el punto de fusión es mucho más bajo que el acero. Por tanto, también la temperatura de servicio máxima es menor. Y aquí vemos lo que es la resistividad o las otras propiedades. Y así con cada material. Miremos en este caso también un material cerámico para que veamos otra familia de materiales. Sigamos avanzando acá. Aquí tenemos aleaciones de plomo, de zinc y varios tipos de materiales metálicos, pues como tal. Luego tenemos lo que es
los materiales poliméricos que aquí arrancan. Entonces miremos, en este caso el ABS, supongamos el acrilonitrilo butadieno estireno. Vamos a ver algunas diferencias. Obviamente, por ejemplo, la densidad es muy bajita comparada con un metal. El precio también disminuye. El módulo de elasticidad es bastante bajo. Recordemos que el acero estamos hablando alrededor de 200, aquí están 1,1 a 2,9. Mientras que la elongación en este caso va a ser muy alta porque el material se deforma bastante. Lo otro que vemos es, por ejemplo, los coeficientes de expansión. Aquí tenemos mucha más expansión térmica. El material se va a expandir más con la temperatura al ser un polímero, debido pues, a la estructura molecular, entre otras cosas. Bueno, en algunos casos, en las propiedades eléctricas hay un poco más de información, sobre todo para los materiales poliméricos. Aquí ya hablamos de las constantes dieléctricas del material, factores de disipación y otros elementos. Bueno, ahora vamos a mirar un ejemplo de un cerámico. Entonces vamos hasta la parte de cerámicos. Bueno, aquí seguimos con los polímeros. Aquí ya arrancan los cerámicos. Entonces, por ejemplo, el primero es el ladrillo. Miremos algunas propiedades. Tiene un bajo módulo de elasticidad. Tiene obviamente cero deformación, ¿cierto? El material no se deja deformar. Tiene muy baja resistencia a la tensión, como típico de los cerámicos. Pero tiene una dureza relativamente alta. La fractura es muy bajita, ¿cierto? Si se intenta fracturar el material es bastante fácil. Bueno, la expansión es obviamente también, la expansión térmica relativamente baja, entre otras aplicaciones. Bueno, retornemos al inicio. Sigamos otra vez con el ejemplo del acero bajo carbono. Entonces, en la primera página están básicamente, en todos los casos, las propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas, además de las propiedades generales, es decir, las propiedades normales de los materiales. Bueno, pero entonces hay que hablar de otro tipo de propiedades. En ese caso vamos a hablar de unos eco-objetivos, que es necesario para tener en cuenta para una buena selección al día de hoy. En el día de hoy hay que tener en cuenta la sostenibilidad de los materiales, es decir, escoger el mejor material para una aplicación, pero que además no sea perjudicial para el medio ambiente. En este caso, por ejemplo, tenemos lo siguiente: medición de energía incorporada, es decir, cuántos megajoule por kilogramo de material se necesita. Entre mayor sea la energía incorporada, es más sostenible el material. Tenemos también emisión de carbono a la atmósfera, medida como kilogramo de CO2 que se emite por cada kilogramo de material. Obviamente, entre menos CO2 se emita, es mejor el material. O, por ejemplo, datos como el procesamiento, o sea, cuánta huella de carbono emite en un procesamiento, cuánto es la energía, entre otros. Pero obviamente todos los datos de material cuestan dinero. Hay bases de datos bastante completas, con miles de materiales, mucha información, pero todo eso tiene su costo. Para todos los ejercicios del curso, lo que vamos a hacer es trabajar el capítulo 15 del libro de materiales y medio ambiente. Bueno, aquí está lo que les decía ahorita. En este caso el aluminio, la primera página con las propiedades generales, mientras que en la segunda página vamos a tener lo que son las ecopropiedades. Entonces vamos a verlas un poco más en detalle. Cuando hablamos de las ecopropiedades del material, el primer bloque de información que encontramos en el libro, en la segunda página de cada material, contiene información acerca de los recursos de los cuales el material es extraído y la velocidad en la cual está siendo exportado. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de la producción global anual, que es la masa del material extraído anualmente de las fuentes expresadas en términos de toneladas métricas del material. Volvamos aquí al caso del acero bajo carbono. Vamos a ver la segunda página. Aquí siempre en el libro vamos a tener algunas imágenes de aplicaciones típicas del material. Por ejemplo, en este caso, un acero de bajo carbono se utiliza en un clip, ¿cierto? O en estructuras. Recordemos que el acero bajo carbono es básicamente el que se utiliza para el concreto reforzado, para vigas. Entonces aquí tenemos las aplicaciones típicas.
Luego tenemos la copropiedad de material. Entonces la primera sería la que acabé de mencionar, producción global del material. Está medida en toneladas métricas al año. En este caso estamos hablando de 2.3 por 10 a la 9 toneladas métricas. Luego tenemos lo que es la reserva del material, que son los tamaños actuales reportados del mineral económicamente recuperable o materias primas de las cuales el material puede ser extraído. El valor es expresado en toneladas métricas del metal que lo contiene. Entonces, en este caso, las reservas de este material medida en toneladas métricas de 160 por 10 a la 9. Obviamente esto va cambiando anualmente, pero digamos que esos son los datos que se tienen pues para los cálculos del curso. Luego tenemos lo que es ya la energía incorporada. Cuando hablamos de la energía incorporada la vamos a llamar H sub M, M indicando que es del material. Es decir, esta sería la energía incorporada del material y es la energía involucrada para crear un kilogramo de material utilizable medida en megajoules por cada kilogramo. Entonces volvamos aquí a la tabla. Entonces aquí vamos a tener, esto significa energía incorporada y acá estamos hablando de producción primaria. Es decir, cuando hablemos de que se va a trabajar un material o se va a hacer un material, un producto con el material totalmente virgen, sin nada de material reciclado, estamos hablando de producción primaria. Entonces sería este caso. Recuerden, esta medida en megajoules por cada kilogramo y aquí estamos hablando que está entre 25 y 28. Y el otro término sería la huella de carbono del material, que es la masa de CO2 o de dióxido de carbono, que recordemos que es un gas que afecta directamente, por ejemplo, el calentamiento global, como es un gas de efecto invernadero, liberada a la atmósfera por unidad de masa del material, es decir, kilogramos de CO2 por cada kilogramo de material. Entonces, digamos acá, esto sería la huella de carbono, y de nuevo estamos hablando acá de producción primaria, es decir, si vamos a hacer el material 100% virgen. Entonces, aquí estamos hablando kilogramo por kilogramo, pero recuerden, es kilogramos de CO2 por kilogramo de material. La energía es megajoules por kilogramo de material. En este caso la huella es de 1,7 a 1,9. Vamos a mirar un ejemplo esquemático donde vamos a relacionar todas estas propiedades que estamos hablando. Bueno, entonces vamos a mirar el ciclo de vida de la producción de PET, elaboración de botellas, luego el uso y luego la disposición final. Para hacer botellas de PET, supongamos botellas de agua o que contengan pues agua, vamos a partir de el material como tal, es decir, producción de PET. La producción de PET va a partir de el petróleo, porque recordemos que los polímeros son derivados del petróleo. Entonces partimos de este combustible, el cual hay que procesarlo en una planta de producción, pero el combustible hay que transportarlo, requerimos energía y todo eso sería como entradas a la planta. Dentro de la planta vamos a liberar contaminación a la atmósfera, emisiones de gases como CO2, CO, NOx y SOx, es decir, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y óxidos de carbono. Y en la planta se da la producción y se salen pellets o granos de PET, que es ya la materia prima para poder hacer las botellas. Entonces ya estos granos van a tener una energía incorporada. Esta energía incorporada viene de toda la energía del procesamiento que se obtuvo para obtener los granos. Pero además de la energía incorporada va a tener también una huella de carbono ya en este paso. Entonces, como lo expongo acá, la huella del material sería la suma de las energías que entran a la planta por hora dividido la masa de granos o gránulos de PET utilizable. Entonces, aquí ya va a haber una energía incorporada como tal. Entonces, esta es la que estamos hablando acá. Por ejemplo, vamos a la parte de los polímeros. Busquemos el PET. Bueno, aquí arranca los polímeros. Sí, el primer polímero que tenemos aquí es el ABS, luego tenemos la poliamida,
polipropileno, polietileno, policarbonato y PET. Entonces tenemos el PET, recordemos polietileno-tereftalato. Si nos vamos aquí a la segunda página, aquí tenemos la aplicación típica, ¿cierto? Las botellas. Tenemos entonces energía incorporada, producción primaria. Aquí estamos hablando que es entre 81 y 89 megajoules por kilogramo. Entonces esta energía incorporada, la producción primaria, hace referencia a esto, de la energía a la cual se requirió para producir 1 kilo de material. Bueno, entonces hablemos un poco más de esta energía incorporada. Bueno, entonces estamos hablando, hablamos del término incorporada porque digamos lo siguiente, cuando los hidrocarburos, es decir, los combustibles son quemados para generar energía, la energía se pierde, ¿cierto? Estamos hablando de combustibles fósiles o el gas, por ejemplo. Para calentar algo se calienta, pero la energía luego se pierde. Se pierde en el sentido de que se transforma, pues, ¿cierto? No es una pérdida directa, sino una transformación de energía. Pero cuando son utilizados como materia prima para polímeros, es decir, si yo parto, por ejemplo, el petróleo, que es un hidrocarburo, para hacer un polímero, el contenido de energía no se pierde, sino que se incorpora al producto. Es decir, estamos transformando el material del petróleo en polímeros y esta energía queda incorporada allí, porque no lo estamos quemando y transformando. En ese sentido se habla de energía incorporada. También se habla de que se podría recuperar esa energía en el sentido de que si el material se recicla, estamos evitando hacer material nuevamente por primera vez. Entonces, de esa forma podríamos recuperar energía. Pero vamos a calcular un ejemplo de energía incorporadas. Entonces tenemos el siguiente. Se tiene una olla que tiene un cuerpo hecho en aluminio virgen fundido y un mango en resina fenólica moldeada. Es decir, ese es el procesamiento. En este caso se funde el aluminio, se funde una lámina, luego se troquela y la resina se moldea. Es decir, tenemos la forma del mango en un molde y se da un moldeo pues, del material que parte de forma líquida, luego se endurece. Nos dice el cuerpo pesa 0.8 kilogramos de aluminio y el mango pesa 0.1 kilogramos. ¿Cuál es la energía incorporada total de los materiales de la olla? Vamos a responder primero esta pregunta. Es decir, sabemos de la base de datos del libro cuánto es la energía incorporada del aluminio y cuál es la energía incorporada de la resina fenólica. Pero en este caso vamos a calcular la energía total de la olla de los dos materiales. Entonces, bueno, vamos a abrir Excel, vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a partir acá de masa del aluminio, que va a estar en kilogramos. El ejercicio decía que es 0.8. Luego tenemos masa de la resina fenólica, que también va a estar en kilogramos. Y esto pesa 0.1 kilos. Entonces esa es la masa directamente. Ahora vamos a calcular la energía total del producto, pero primero vamos a obtener la energía incorporada de cada uno de los materiales. El subíndice M significa el material. Bueno, este dato se saca de la tabla, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando que el material es virgen, es decir, producción primaria. Entonces volvamos a las tablas, busquemos, ya que estamos aquí entre los polímeros, busquemos la resina fenólica primero. Todos estos iniciales son termoplásticos. Luego tenemos lo que son los termofijos, las resinas epóxicas. Luego sigue el poliéster. Y aquí tenemos las resinas fenólicas de las que está hablando el ejercicio. Esa es la aplicación típica. Pero entonces vamos acá. Energía incorporada, producción primaria. Entonces la resina fenólica está entre 75 y 83 megajoules por cada kilogramo. Entonces la energía de este material sería
75 más 83 dividido 2. Recuerde que siempre vamos a trabajar con el promedio de los datos del libro. En este caso, entonces, el promedio de la energía incorporada de la resina fenólica es 79. Y devolvamos, vamos al caso del aluminio. Bueno, entonces en el caso del aluminio, vamos a tener lo siguiente. Bueno, aluminio, entonces tenemos energía incorporada a producción primaria. Recuerde material virgen. Tenemos desde 200 a 220. Entonces este sería 200 a 220 dividido 2. Entonces esta sería la energía promedio incorporada del aluminio. Y esta es la energía promedio incorporada de la resina fenólica. Entonces ahora sí, entonces la energía incorporada de la olla, o sea, el producto ya como tal, total, va a tener en cuenta la energía incorporada de cada material y su masa, es decir, va a ser una sumatoria, entonces sería igual a la energía incorporada del aluminio, que está en megajoules por cada kilogramo, multiplicado por la masa del aluminio, que nos da en megajoules, más la energía incorporada de la resina por la masa en megajoules. Es decir, esta energía va a estar en megajoules. Quiere decir que en este caso la olla va a tener una energía incorporada total de 175.9 kilogramos para estas masas directamente. Bueno, si el cuerpo del aluminio es reemplazado por un cuerpo hecho en una fundición, cuando está hablando de una fundición es un material metálico que es una aleación de hierro-carbono con mayor contenido de hierro que los aceros, en este caso en inglés es cast iron, pero significa fundición, y las fundiciones son fundiciones blancas, grises, nodulares, ciertos diferentes tipos de fundiciones, que pesa 3 veces más. La energía en medida total será menor, entonces nos está diciendo que si hacemos el cuerpo en fundición en lugar de aluminio, ¿qué pasaría con la energía? Es decir, el mango lo vamos a dejar igual. Entonces vamos a colocar acá masa de la fundición en kilogramos. Entonces vamos al libro. Vamos a buscar la fundición. Recordemos en inglés es cast. Aquí tenemos el cast iron. En este caso hace referencia, a ver cuál otra tenemos aquí, no, ese es otro. En este caso hace referencia a la fundición nodular o dúctil, que se llama así. Entonces recuerden, la fundición es el término de esta aleación. No es que el material esté fundido, pues, sino que la fundición nodular. Para esta fundición nodular, que se aplica por ejemplo en piñones, tenemos que la energía en producción primaria virgen sería entre 16 y 20. Vamos al ejercicio. Entonces nos dice que si lo hacemos en fundición va a pesar 3 veces más. Entonces va a pesar 0.8 por 3, o sea 2,4. Y vamos a calcular entonces la energía. Está entre 16 y 20. En promedio sería 18. Por tanto, entonces la olla sería la energía incorporada de la fundición del cuerpo por la masa más la energía incorporada de la mango por su masa. Entonces vemos claramente que si uno reemplaza el cuerpo de la olla por una fundición nodular, la energía se disminuye considerablemente. Esto debido a que la energía incorporada de este material es mucho menor que la del aluminio, que es bastante alta. En ese sentido, el aluminio no es tan sostenible en términos de energías, porque requiere una energía muy alta incorporada. Sin embargo, obviamente el aluminio tiene otras ventajas, como por ejemplo la baja densidad y que se puede reciclar 100%. Entonces, a pesar de que este material pesa 3 veces más que el aluminio, el total del producto, en este caso la olla, va a ser mucho menor en cuanto a energía incorporada, es decir, es más sostenible. Ahora, ¿por qué no se hacen las ollas en fundición? Obviamente porque pesan bastante,
¿cierto? Estamos hablando que el peso se aumenta 3 veces y además no tiene otras propiedades como buena resistencia a la corrosión, que sí lo tiene una olla hecha en aluminio, por ejemplo. Bueno, sigamos con el mismo ejemplo, pero hagamos una variación. Nos dice, la olla del ejemplo anterior es en realidad, como en la vida real, hecha en aluminio con un contenido típico de reciclaje de 43%. La olla a fundición también y contiene un 67% de reciclaje. ¿Cuál es la diferencia entre energía incorporada total? Bueno, aquí nos están dando directamente el porcentaje de reciclaje, pero dentro de las propiedades del material, en la última parte, en el fin de la vida, vamos a tener acá siempre, si el material se deja reciclar, obviamente, si no, no tiene un valor acá, la fracción de reciclaje global. Esta está obtenida pues en bases de datos europeas. En este caso están hablando que el aluminio, bueno, no, hasta la fundición, está entre 66 y 72%. En este ejercicio nos está diciendo que tomamos ese valor como 67. Es decir, si el ejercicio no da el porcentaje de reciclaje y se requiere, se podría obtener de este valor. Pero bueno, volvamos aquí al ejercicio. Entonces nos dice, hagamos primero el aluminio, pero ya con un contenido típico de reciclaje de 43%. Entonces, esta sería la energía incorporada si se hace en la olla con aluminio virgen y la resina fenólica virgen. Bueno, la resina fenólica siempre va a ser virgen porque la resina fenólica no se recicla. Es decir, al ser un material termofijo, no se puede reciclar. O sea, usted no puede coger un material fenólico ya endurecido y no se puede fundir, por ejemplo, para volver a hacer el mismo material. Entonces recuerden, los materiales termofijos, poliméricos no se reciclan. Y ahorita, bueno, no, vamos a verlo de una vez. Volvamos a la resina fenólica. Bueno, aquí ya estamos en los polímeros. Esos son termoplásticos. Recuerden, todos estos son termoplásticos. Si se fijan acá, sí tiene una fracción de reciclaje, porque esos termoplásticos sí que se reciclan. Pero aquí ya entramos a los termofijos. Y como ven, por ejemplo, no se reciclan. Fracción de reciclaje 0%. Lo mismo si volvemos a las fenólicas, que son estas. Fracción de reciclaje 0%. Es decir, en este caso la resina siempre va a ser virgen, pero el aluminio no. Aquí nos está diciendo que el aluminio tiene 43% de reciclaje. Entonces el cálculo varía un poquito. Vamos a verlo acá. Vamos a calcular de nuevo la energía incorporada de la olla, pero en este caso con un contenido de reciclaje de aluminio de 43%. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces el cálculo varía un poquito. Hay que tener en cuenta el contenido de reciclaje. Entonces vamos a calcular el total. Entonces, el aluminio lo vamos a dividir en dos partes. Aluminio virgen y aluminio reciclado. Nos está diciendo que el aluminio virgen sería entonces 57%. Entonces vamos a tomar la masa total del material, que sigue siendo 0.8, la densidad no cambia. Pero este 0.8 se divide en los diferentes porcentajes. Entonces vamos a tomar 0.8 como la total. Lo multiplicamos por el porcentaje de material virgen, que sería el 57%, por la energía incorporada del material virgen, que es esta, más la masa por el porcentaje de reciclaje, que en este caso es 0.43, por la energía incorporada del material reciclado, porque sería un contenido reciclado. Para hacer el contenido reciclado, devolvamos aquí el aluminio. Nos vamos otra vez a las tablas, a la segunda página. Busquemos aquí el aluminio. Bueno, aquí estamos en el aluminio. Nos vamos a las tablas y en el fin de la vida vamos a tener energía incorporada, pero el material reciclado. Entonces
Entonces, en este caso, esta energía está entre 22 y 30%, y 30 megajoules por kilogramo. Entonces sería más el 9.8, pero el porcentaje reciclado por la energía del material reciclado. Entonces vamos a sacar ese promedio acá. Sería entonces 22 más 30. Perdón, acá dividido 2. Entonces repito, sería la masa total por la fracción de material virgen, por la energía incorporada de material virgen, que es esta, más la masa total por la fracción del material reciclado, por la energía incorporada del material reciclado. Entonces, como vemos, la energía se disminuye considerablemente. Y esta es más cercana a la realidad, porque las ollas directamente las hacen con contenido de reciclaje, no 100% virgen. Hagamos lo mismo con la fundición. Entonces partimos de la masa total volvamos al ejercicio, el contenido de reciclaje de la fundición de 67%. Entonces, la parte de origen es 33% por esta energía, más la masa total por 0.67 por la energía incorporada del reciclaje de la fundición nodular. Vamos a buscarla acá. No, está aquí arriba. Eso es. Entonces tenemos acá que es entre 10 y 11. Entonces el promedio sería 10,5. Entonces tenemos bueno, pero acá me faltó sumarle pues obviamente la de la resina. Entonces sería esta energía por esto. Ahí sí tenemos la total de la 8. Esta energía esta energía de la resina fenólica por la masa. Entonces, esa sería la energía total de la olla ya con contenido reciclado de 43% aluminio. Y esta sería con contenido reciclado de la fundición de 67%. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio ya aplicado al tema de la construcción. Nos dice un edificio con una armazón de acero requiere por metro cuadrado de piso 625 kilogramos de concreto estándar para la fundación y 86 kilogramos de acero, que es 100% reciclado. La estructura externa por metro cuadrado de piso requiere 0.2 metros cúbicos de aislante de fibra de vidrio y 6,6 metros cuadrados de contrachapado, o en inglés conocido como plywood, de 3/4 de pulgada, es decir, 19 milímetros. ¿Cuál es aproximadamente la energía incorporada de la estructura más la estructura externa? Entonces este ejemplo se los dejo planteado para que lo resuelvan. Para hacerlo de forma más fácil, como acá está en términos de metros cuadrados y metros cúbicos, aquí tenemos esta otra tabla donde hay un resumen de propiedades típicas de materiales de construcción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estructura primaria agregado, ladrillo común, concreto de 30 megapascales, bloques de concreto, acero virgen, acero 100% reciclado. Entonces aquí tenemos energías incorporadas que son parecidas a las del capítulo 15 del libro, pero además tenemos también las energías incorporadas en términos no de megajoule por kilogramo, sino de megajoule por cada metro cúbico. Entonces, si tenemos información de las cantidades de materiales en metros cuadrados o metros cúbicos, podemos llevarlo acá a este tipo de unidades. Lo mismo con la huella de carbono. Entonces, este ejercicio entero se puede resolver con estas dos tablas, o con esta misma tabla, pues. Bueno, continuamos con las propiedades ecológicas de los materiales. Luego continuaría lo que es el uso del agua. Los datos representan la cantidad aproximada de agua comercial en litros usados en la producción de 1 kilogramo de material. Recordemos que la producción de los materiales, de cualquier material, lleva asociado al consumo de agua. Miremos aquí el caso de la fundición. Entonces acá tenemos lo que es el uso del agua. En este caso se utilizan de 13 a 39 litros por cada kilogramo de la fundición para hacer 1 kilo de fundición. Luego tenemos lo que es el ecoindicador. Este ecoindicador es un intento de involucrar la energía, el agua y las emisiones asociadas con la producción del material dentro de un único número llamado ecoindicador.
Este ecoindicador involucra lo siguiente: datos de fuentes y emisiones, ¿cierto? Es decir, fuentes o emisiones de CO2, de NOx, SOx, es decir, contaminantes atmosféricos, material particulado y entre otros. Estos datos de emisiones se llevan a perfiles de impacto, es decir, por ejemplo, si hablamos del dióxido de carbono, este va a impactar en el calentamiento global. Si hablamos, por ejemplo, de los óxidos de azufre, estos impactan en la acidificación de la tierra o del agua, etc. Entonces, todas estas emisiones se llevan a impactos. Estos impactos se normalizan al año o por persona también, por persona a año. Y finalmente estos impactos también se les lleva a una ponderación. Es decir, se le da una importancia más o menos de acuerdo a ciertos criterios, para al final tener un valor que se conoce como el ecoindicador. Los cálculos de los ecoindicadores los veremos en el siguiente curso de análisis de ciclos de vida, que es la continuación de este. Pero aquí vamos a tener en cuenta este valor como un indicador de la sostenibilidad del material. Es decir, entre mayor sea el valor del ecoindicador, menos sostenible es el material. Es decir, más afectará al medio ambiente. Miramos, por ejemplo, la fundición blanca tiene un ecoindicador, en este caso en milipuntos por kilogramo, de 80. Y volvamos al caso del aluminio, por ejemplo. En este caso el ecoindicador es 710. Entonces, como vemos, el aluminio comparado con la fundición tiene un ecoindicador mucho más alto, por tanto va a ser menos sostenible que la fundición blanca. Para nuestro caso, todos los ecoindicadores van a estar en milipuntos por kilogramo. Recuerden, entre mayor sea el valor, menos sostenible es el material. Bueno, eso en cuanto al material. Ahora vamos a hablar del procesamiento de los materiales. Ya hablamos de la producción del material como tal, es decir, cuánta energía, cuánta huella de carbono se necesita para producir un kilogramo. Pero hay que hablar también del proceso, es decir, no es lo mismo tener los granos de PET que darle la forma a esos granos, es decir, darle la forma de una botella. Eso ya sería un procesamiento. Entonces aquí hablamos de la manufactura de un producto. ¿Qué se requiere para darle una forma determinada? La energía de procesamiento, que la vamos a llamar H sub P, para diferenciarla del material que es H sub M, está asociada con o en unidades de megajoules por cada kilogramo también. En forma general, los metales son fundidos, o sea, uno les puede elevar la temperatura hasta el punto de fusión, volverlos líquidos y llenar un molde. Son laminados, es decir, uno puede tener un bloque del material y pasarlo por unos rodillos y disminuir el espesor, es decir, se dejan de formar. Ese sería el proceso. O forjados, por ejemplo, mediante un troquel o golpes, se le pueden dar formas al material. Esto es en forma general, pues. Los polímeros normalmente son moldeados o extruidos. Cuando hablamos de moldeo, es porque estamos hablando que el polímero se deja inyectar en un molde determinado. Se inyecta de forma líquida, llena el molde y luego se endurece. O pueden ser extruidos. En ese sentido tenemos una extrusora, el material se lleva al estado viscoso y se empuja por una forma fija, por ejemplo la de un tubo, y el material se va extruyendo. Serían las dos formas típicas de los polímeros. Los cerámicos son formados con métodos de polvo cerámicos, es decir, a partir de material en polvo, como un cemento, por ejemplo. Tenemos el cemento en polvo, se le agrega agua y se endurece. Los materiales compuestos son creados por moldeos o métodos por capas, es decir, el típico sería un polímero reforzado con fibra de vidrio. Entonces lo que uno hace es tener una capa inicial de polímero, le agrega la fibra, luego le agrega más polímero con una brocha, por ejemplo, luego fibra, polímero, y uno lo va haciendo por capas. O por moldeo, tener un molde en el cual al interior ya tenemos alguna fibra determinada y se inyecta el material. En estas tablas tenemos procesamientos típicos generales de los materiales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los metales, y aquí estamos hablando de procesos para darle forma primaria.
porque también hay procesos secundarios que vamos a ver más adelante. Pero bueno, para la forma primaria, los metales, por ejemplo, se funden en un horno. Entonces, en general, el rango típico está entre 8 a 12 megajoules por cada kilogramo, que estamos hablando de forma muy general de todos los metales. Obviamente, si nos vamos a cada metal en particular, esto varía un poco. Y esta sería la huella de carbono. Los metales también son laminados, forjados, que lo mencioné ahorita, que tienen una energía un poco menor que la fundición. Son extruidos. En este caso, la energía aumenta. También son trefilados, es decir, hacerlos en formas de alambres. También hay formación de metales a partir de polvos metálicos o métodos de fase de vapor, que en este caso es deposición del material, es cierto que se forma en una fase de vapor, el material se va cayendo y se deposita sobre una superficie, por ejemplo. Esos serían los procesos típicos primarios. Si nos vamos aquí a las tablas, volvemos al caso del aluminio. El segundo grupo de materiales ecológicos sería el procesamiento. Entonces, como esas tablas son resúmenes, no van a estar todos los tipos de procesamiento que existen, sino que están los más comunes. Entonces, normalmente vamos a tener dos tipos de procesamiento para todos los materiales. En este caso, para los metálicos, vamos a tener siempre fundición, que es casting, esa sería fundición. Entonces, para la fundición tenemos una energía incorporada en la fundición, eso es lo que se requiere para fundir el material, y una huella de carbono en la fundición. Te repito, no es lo mismo primero producir el material, es decir, esta energía es la energía que se requiere para extraer el material desde los óxidos naturales, de las rocas, separación, de la minería, separación, beneficio, y luego se lleva ya el material aquí a un horno, y este ya sería el procesamiento, llevar ese material a un horno y darle la forma. Bueno, entonces sería la primera, para los metálicos es fundición, y el segundo tipo de procesamiento normal es deformación, energía de proceso de formación. Cuando hablamos aquí de deformación es general, es decir, si uno va a hablar de una forja, de un laminado, trefilado, este sería el general. Pero obviamente si uno quiere algo más específico tendría que tener tablas mucho más específicas. Pero estos valores son muy generales, en cambio acá son más específicos del material. Si nos vamos por ejemplo a un polímero, acá en la ABS, en los polímeros tenemos entonces moldeo y extrusión, es decir, moldeo por inyección, que se inyecta el material en un molde y se le da la forma, o una extrusión. Y así sucesivamente con los materiales. Bueno, entonces los polímeros, lo que acabo de mencionar sería, métodos típicos son extrusión y moldeo, estos son generales para todos los polímeros, pero si queremos ver cada uno específico, habría que ir al material. En los cerámicos sería formación de polvos cerámicos, vidrios, moldeo del vidrio, el vidrio también se moldea. Y los compuestos tenemos por compresión, por capas, por filamentos o autoclave, por ejemplo. Bueno, entonces la energía consumida por un horno de fundición o una máquina de moldeo por inyección se puede medir. Entonces, en ese sentido, las energías incorporadas y las huellas de carbono en el procesamiento se pueden dar con estos términos. Es decir, también se puede calcular la energía. Volviendo al caso de las botellas, ya habíamos visto cómo se producen los granos de PETs. Ahora, para hacer la forma de la botella, entonces ya tenemos la energía incorporada del material, pero este material hay que llevar a una planta de procesamiento de botellas, donde se cogen los granos, se funden y se soplan para hacer la botella. Bueno, en realidad primero se inyectan, o sea, se moldean en una preforma y esa preforma se sopla para dar esta forma, pues. Entonces, aquí ya hablamos de la energía incorporada y la huella de carbono del procesamiento, que obviamente también va a emitir contaminantes atmosféricos y también requiere material de entrada y energía y transporte. La salida acá ya sería las botellas como tal, que ya tienen una energía incorporada mayor. Bueno, pero además de los procesos primarios, como lo que mencioné de fundición, extrusión, laminado, ahí existen procesos secundarios que se involucran para dar forma, uniones y acabados. La demanda de energía reunida por subconjuntos, por ejemplo, el maquinado rectificado, unión por soldadura, sujetadores, es decir, por ejemplo, tornillos, adhesivos, eso sería secundario,
o lo que es pintura y recubrimientos. Tienen diferentes unidades. Entonces aquí tenemos tablas específicas. Dentro del capítulo no tenemos acá, capítulo del libro no tenemos procesos secundarios para cada material, sino solamente los primarios. Pero digamos que aquí tenemos valores típicos generales de los procesos secundarios. Entonces, por ejemplo, tenemos un maquinado, por ejemplo, en un torno, para darle una forma determinada a la superficie del material. Tenemos maquinado pesado, granallado, corte por agua, corte por láser, etc. También tenemos de uniones, entonces tenemos lo que es la soldadura, unión con tuercas, tornillos o con adhesivos, por ejemplo. Y aquí tenemos diferentes unidades, como les mencioné. Por ejemplo, en este caso, los adhesivos, la energía incorporada está en megajoules por cada metro cuadrado, por ejemplo. Y tenemos otros como lo que es la pintura o recubrimientos. Bueno, recubrimientos metálicos, por ejemplo, en este caso, en el que se aplica típicamente recubrimientos de zinc con acero bajo carbono, como más conocido como el galvanizado, por ejemplo. Bueno, ¿qué significan estas tablas anteriores? Que la energía de la huella de carbono para procesar un material es mucho menos que la necesaria para hacerlo en primer lugar. Obviamente, si comparamos esas energías con la energía de la producción primaria del material, sí es mucho menor. Las energías químicas son generalmente mayores que las mecánicas y el material solo se hace una vez. Es decir, aquí yo me refiero es que la energía incorporada inicial para hacer el material, para hacer los granos iniciales, es muy alta. Luego ese material se le da un proceso, pero si ese material lo quiere volver a hacer, por ejemplo, si deja reciclar, usted lo que hace es triturarlo o eliminarle los óxidos que tenga y se vuelve a procesar, pero usted no está haciendo el material otra vez, es decir, no está yendo otra vez a la extracción. Bueno, y las últimas propiedades son el reciclaje del fin de la vida, que es el último párrafo de cada hoja del libro. Entonces tenemos: transporta al punto de venta, producto pasa al consumidor, es usado y finalmente llega a su vida útil, al fin de su vida útil. La energía necesaria para reciclar el material es algunas veces mucho menor que la energía requerida para su producción primaria, debido a que la energía incorporada es retenida. Entonces volvamos al caso de las botellas de PET. Entonces acá tenemos que ya habíamos hecho las botellas y estas botellas se llevan a una planta donde se llenan con el líquido, en este caso agua. Entonces, obviamente las botellas hay que transportarlas, requiere energía. Aquí necesitamos máquinas que llenen las botellas y durante todo este proceso se va a generar emisiones a la atmósfera y finalmente tenemos las botellas con agua. Estas botellas luego hay que transportarlas, usar energía para llevarlas a un sitio de distribución. Por ejemplo, en ese sitio de distribución, digamos que las botellas van a ser refrigeradas, entonces requiere energía de una máquina refrigeradora y eso va a emitir también contaminantes. Y luego de que el usuario la compre, se toma el agua, la consume, desecha la botella. Entonces este sería ya el fin de la vida. Valores típicos de reciclaje para los metales están en el rango de 30 a 60%. Del vidrio es 22% y el papel es 71%. Los polímeros no son reciclados extensivamente. Ese es el problema, sobre todo aquí en nuestro país, que básicamente se recicla muy bien el PET, porque todo el mundo conoce que las botellas de gaseosa, de agua, de estos líquidos son PET, pero normalmente los otros materiales poliméricos no son tan reconocidos, aunque tengan un rango de un código de reciclaje. Por eso el PET es que más se recicla. Recuerden que los polímeros termofijos no se reciclan y los elastómeros solamente algunos se reciclan. En el caso de las botellas de PET, si el material ya se desechó, hay que transportarlo, se requiere energía a una planta de reciclaje. En la planta de reciclaje lo que se hace es inspeccionar el material, cortarlo, lavarlo, separarlo, por ejemplo, quitarle las etiquetas, separar el polipropileno, que es la tapa de cada botella, secar el material, fundirlo, en este caso se funde otra vez, se filtra y se peletiza, es decir, se devuelve otra vez en forma de granos o gránulos. En este caso entonces vamos a tener gránulos de PET, pero ya de material reciclado. Entonces, estos gránulos de PET reciclados se pueden combinar con los gránulos de PET de material virgen para hacer, por ejemplo, nuevas botellas que contengan energía incorporada menor,
debido a que involucra parte de material reciclado. Bueno, hagamos otro ejemplo de energías incorporadas. En este caso nos dice lo siguiente. Haga una gráfica de barras en Excel de la huella de carbono, CO2, dividida por la energía incorporada, usando los datos de las tablas de las propiedades de los materiales por los siguientes materiales: concreto, acero bajo carbono, cobre, aleaciones de aluminio y madera suave. ¿Cuál material tiene la proporción más grande? Entonces vamos a crear esta gráfica en Excel. Entonces volvemos aquí a Excel, voy a abrir aquí una nueva hoja, voy a ampliar aquí para que se vea mejor. Vamos a arrancar acá, vamos a colocar aquí el material. Aquí voy a colocar energía incorporada. Bueno, vamos a hacerla para el material. Me está preguntando si energía incorporada del material, entonces vamos a hacerlo para el material. Bueno, y esta energía incorporada vamos a darla en megajoules por cada kilogramo. Acá vamos a colocar la huella de carbono. Y estas sean en kilogramos de CO2 por kilogramo de material. Bueno, entonces vamos a colocar aquí CO2 con un subíndice. Sería la huella de carbono. Y entonces vamos a hacerlo para cada uno de los materiales. Entonces el primero que nos dice es concreto. Vamos a colocar aquí para concreto. Y vamos al libro. Entonces nos vamos a los cerámicos. Bueno, a los compuestos en realidad. Recordemos, el concreto es un material compuesto cerámico, que es un cerámico que es, por ejemplo, la arena o el agregado grueso y fino embebido en una matriz cerámica que es el cemento. Entonces sería un material compuesto cerámico. Concreto, aquí lo tenemos. Entonces vamos aquí a la energía incorporada de la producción primaria. Tenemos entre 1 y 1,3. Entonces, bueno, en este caso, en vez de calcular el promedio, vamos a hacerlo con el mínimo y el máximo porque se vea mucho mejor la gráfica. Entonces vamos a partir que el material máximo, valor máximo es 1,3 y el valor mínimo es 1. Entonces voy a colocar acá siempre máximo y mínimo. Igual con la huella de carbono. Entonces la huella de carbono va entre 0.2 y 0.09 de la producción primaria. Entonces 0.2 y 0.09. Bueno, luego nos dice el acero bajo carbono. Acero bajo carbono, entonces vamos a los metales, que son los iniciales. De hecho, el acero bajo carbono es el primero que aparece en la lista. Este es acero bajo carbono. Entonces tenemos que la energía incorporada va entre 25 y 28 en la producción primaria. Y la huella de carbono entre 1,7 y 1,9. Bueno, luego tenemos el cobre. Bueno, con su metal está en esta parte del libro. Aquí tenemos inoxidable, fundición nodular, aluminio, magnesio, titanio, cobre. Aquí estamos hablando de cobre y aleaciones de cobre. Entonces, la energía del cobre entre 56 y 62. Y la huella está entre 3,5 y 3,9. Bueno, luego nos están preguntando aleaciones de aluminio.
Esta aluminio estaba antes. Vamos a buscar aquí la aluminio. No, está después. Espérate un segundo. No, sí está antes. Busquemos aquí el aluminio. El documento en PDF lo pueden abrir en el Adobe Reader para que les coloque aquí a la izquierda un índice para buscar más fácil. Bueno, en este caso entonces, energía incorporada de 200 a 220. Y la huella de carbono entre 11 y 13. Pueden estar colocando valor máximo y mínimo en cada caso. Y el último material es madera suave. Bueno, las maderas se buscan en la familia de materiales compuestos. Recordemos que la madera es un compuesto natural. Entonces vamos a la parte de compuestos. Bueno, aquí tenemos lo que son vidrios. Compuestos. Entonces busquemos, aquí están con polímeros reforzados. Luego tenemos aquí espumas, en este caso espumas poliméricas. Madera suave. Entonces en el caso de madera suave vamos a tener, por ejemplo, esto sería madera suave. En este caso tenemos pino con madera suave y aquí nos hablan de cómo son los granos. Los propiedades de la madera dependen de cómo están alineados los granos. Si es a lo largo del grano o a través del grano. Entonces vamos a tomar este inicial, este long grain, a lo largo del grano. Entonces vamos a tomar la madera suave, vamos a colocar acá pino a lo largo del grano. Y nos dice acá que este material tiene una energía incorporada de producción primaria entre 8,8 y 9,7. 9,7, 8,8. Y la huella entre 0.36 y 0.4. Bueno, ya tenemos todos los valores de energía y huella de carbono máximo y mínimo de cada material. Entonces vamos a hacer una gráfica de barras. Pero vamos a hacerla de forma que nos coja el valor máximo y mínimo para que sea mejor. Entonces, para eso, voy a colocar aquí una indicación del material y voy a colocar una nomenclatura diciendo, por ejemplo, que el 1 va a ser concreto. Voy a colocar dos valores, voy a colocar máximo y mínimo. 2 va a ser el acero bajo carbono, 3 cobre, 4 aleaciones de aluminio y 5 la madera suave. Y acá, como nos decía, haga una gráfica en barras de la huella de carbono dividida por la energía incorporada. Entonces aquí vamos a hacer la huella de carbono dividida por la energía incorporada. Entonces se podría también tomar tomar el promedio y comparar simplemente los promedios, pero para que se vea la curva mejor vamos a tomar el valor máximo y el mínimo. Entonces aquí vamos a calcular la huella de carbono dividido la energía incorporada. Bueno. No me tomo la división otra vez. Huella de carbono dividido un segundo dividido la energía incorporada. Ahora sí. Vamos a calcular para todos. Entonces ahí tenemos ya la división entre el valor máximo y el mínimo. Entonces vamos a hacer la gráfica. Para
arrancar la gráfica con una sola serie de datos. Cada material va a ser una serie de datos distinta. Entonces voy a hacer esta primera gráfica que corresponde al concreto, valor máximo y mínimo. Me voy a insertar gráficos, me voy a dispersión y voy a hacer este gráfico de dispersión normal. Entonces por defecto me hace este tipo de gráfico, pero vamos a modificarlo. Voy a colocar aquí que se vea. Voy a borrar este título. Voy a borrar estas líneas de división para que sea mejor. Bueno, entonces me está graficando es este contra este. Entonces vamos a modificar eso un poquito. Entonces vamos a seleccionar la serie. Vamos a dar clic derecho. Seleccionar datos. Y aquí en datos, entonces vamos a darle a modificar. Entonces, nombre de la serie. Entonces en este caso va a ser concreto, porque este sería el material. Valores de X, entonces voy a modificar acá. X va a ser esos dos valores, porque si se fijan, todo va a corresponder a un 1. Un 1 no es un valor determinado, sino simplemente para indicar que es el material. Entonces aquí tenemos concreto, valor mínimo y máximo de la división. Y el valor de Y serían estos dos. Aceptar. Entonces acá a la derecha ven las etiquetas del eje horizontal. Miren que es 1, 1 en ambos casos, porque sería el concreto. Lo otro que voy a hacer es ampliarle un poquito el ancho. Entonces selecciono la serie, clic derecho, da formato a serie de datos. Bueno, entonces opciones de serie. Aquí tenemos línea sólida. Aquí tenemos el ancho. Entonces, por ejemplo, si se fijan, vamos a cambiar aquí el ancho un poquito, vamos a colocarlo en 5 puntos. Y dejémoslo así. Entonces, en este caso, bueno, aquí dice con líneas redondeadas, pero se podría hacer con líneas cuadradas, pues, con ángulos rectos. Entonces, esta sería la barra correspondiente al concreto, que va desde este valor mínimo y ese valor máximo de la división de la huella de carbono por la energía. Bueno, eso sería pues del concreto. Vamos a agregar los otros materiales y vamos a agregar las series. Entonces vamos a modificar esto un poquito. Vamos primero a agregar elementos de gráfico. Voy a colocar un título del eje vertical primario y título del eje horizontal primario. Entonces acá voy a colocar CO2 dividido energía incorporada. Vamos a ponerlo acá en negrilla que se vea bien. Y voy a poner esto en subíndice. Selecciono esta parte, también la voy a poner en subíndice. Entonces ya tenemos el título del eje Y. Y en el eje X, aquí vamos a poner material. Bueno, y lo otro que vamos a hacer es, vamos a diseño, agregar elementos de gráfico y voy a colocar la leyenda a la derecha. Entonces ahí me parece que este corresponde al concreto y que es del color azul. Bueno, ya construido el concreto, vamos a agregar los otros. Entonces nos paramos en la gráfica, clic derecho, seleccionar datos y va a decir agregar. Entonces el segundo material es acero al carbono o bajo carbono. Valores de X serían estos y Y serían estos. Entonces si se fijan acá, lo que estoy haciendo es colocar cada material con un número para que me lo separe, y aquí podemos comparar directamente, por ejemplo, el concreto con el acero. Vemos que la separación es evidente, demostrando quién tiene mayor proporción. Sigamos, entonces agreguemos otro,
seguiría en este caso el cobre. Valores de X serían estos. Valores de Y serían estos. Aceptar. Agregamos otro, sería en este caso aluminio, valores de aluminio. Valores de X acá. Valores de Y aquí. Aceptar. Y por último, la madera suave o el pino. Bueno, ya con este terminamos la gráfica. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ampliarla un poco. Bueno, entonces acá vamos aquí a formato del eje. Mira, aquí tenemos los valores mínimos y máximos. Etiquetas, graduación, etcétera. Pues. Bueno. Número, categoría general. Por ejemplo, posición de la etiqueta podemos dar ninguna. Y de esta forma ya nos aparecen los números, que era simplemente un truco para separar las series. Y acá podemos ver los materiales. Bueno, aquí digamos que el máximo casi llega a 0.1 y el mínimo, que es el pino, llega a 0.04. Vamos a cambiar aquí los ejes. El eje Y, los límites, voy a colocar mínimo 0.04 y máximo 0.1 para que se separe mejor la gráfica. Y aquí ya tenemos entonces, de esta forma tenemos separaciones. Repito, se podría hacer el promedio de cada uno de los mínimos y máximos, se grafica el promedio como tal, como una barra, pero aquí se puede ver mucho mejor porque se ve el máximo y el mínimo en cada rango de los materiales. Entonces obviamente el concreto se aleja bastante de los otros grupos de materiales, teniendo una proporción más alta, debido a que la polución del concreto involucra hacer cemento, que genera mucho CO2 a la atmósfera. Por tanto, ahí tenemos la diferencia tan grande. Bueno, entonces estas ecopropiedades de energía de huella de carbono también están asociadas al transporte. La energía es usada para transportar los materiales y los productos desde donde son hechos a donde se usan. Esta energía es proveída predominantemente mediante combustibles fósiles como el petróleo, gas natural y el carbón, y por potencia eléctrica. Es decir, energía eléctrica, hidroeléctrica, plantas nucleares, bueno, buena parte de la cual es generada también mediante combustibles fósiles. Aquí tenemos un resumen general de intensidad de energía de combustibles y sus huellas de carbono. Entonces, si es carbón, por ejemplo, si es petróleo crudo, si es diésel, si es gasolina, queroseno, etanol. Aquí tenemos la energía del combustible ya como tal, en megajoules por kilogramo o megajoules por litro, y la huella de carbono también en las mismas unidades. El transporte como tal no está en estas tablas, sino que hay que calcularlas con unas tablas aparte directamente. Pero en este curso de materiales sostenibles no vamos a hacer por ahora cálculos de transporte, eso lo vamos a hacer en el curso de análisis de ciclos de vida. Aquí tenemos una división por países, generación de electricidad en megajoules o en kilovatio hora, que es la unidad más común. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Australia, cuánto utiliza combustible fósil, de energía nuclear, de energía renovable. Si vemos, la energía renovable en cada uno de los casos es bastante baja, exceptuando en Noruega, por ejemplo. Bueno, aquí no está Holanda, pero ya también es bastante alta, pero mientras que lo más común es que es valor muy bajo. Por ejemplo, en China 15%, Francia 12%, Japón 12%, Reino Unido 6%, etc. Cuando hablamos de la energía, aquí está la división de la energía en cuanto a tipos de producción de energía, pero también hay que hablar de la eficiencia, porque digamos que no toda la energía es 100% eficiente. De hecho, la eficiencia rara vez alcanza 40%, por ejemplo. Entonces, en estos casos, la energía del combustible fósil normalmente está alrededor de 33% de eficiencia, mientras que la energía de
de fuentes renovables es mucho más baja. Estamos hablando, por ejemplo, la energía de paneles solares es relativamente más baja pues, que la de los combustibles. Bueno, cuando hablamos del transporte, habría que hablar también del tipo de transporte. Entonces aquí hay una tabla donde nos habla si es transporte oceánico, costero, si es por tren, si es por camión, por carro familiar, por helicóptero, avión. Cada uno va a tener asociada una energía en megajoules, pero también asociada a cuántas toneladas se está transportando y en cuánta distancia. Lo mismo con la huella de carbono. Pero como les digo, esto se va a calcular en ciclos de vida. Bueno, entonces, a lo largo del curso hemos visto varias curvas y de hecho aquí hicimos una de barras, que son las más típicas, o de burbujas, que también las utilizamos en cálculos de lapso de tiempo térmico, por ejemplo. Estas cartas se utilizan para seleccionar un material, es decir, uno a partir de aquí no puede ver diferencias de los materiales, cuál se comporta mejor o peor frente a una propiedad determinada. Para ello, entonces, es lo que se conoce como las cartas de los materiales. Las cartas son de dos tipos, de barras y de burbujas. Entonces, una gráfica de barras es un gráfico con los valores en un rango de una propiedad. Mediante ellos se pueden apreciar diferencias entre materiales y familias de materiales. Entonces, este es un gráfico de barras típico, parecido a este. En este caso, la diferencia es que acá están en escala logarítmica. Y aquí tenemos, por ejemplo, el módulo de elasticidad en gigapascales y aquí los diferentes tipos de materiales. Entonces, estos gráficos se utilizan, repito, con el fin de obtener diferencias. Entonces, por ejemplo, si uno está buscando para una aplicación de determinado material bastante rígido con un módulo de elasticidad alto, uno buscaría por acá. Entonces ya uno sabe, por ejemplo, que estos materiales no cumplen, que estos no cumplirían, mientras que uno buscaría un metal o un cerámico, por ejemplo. Bueno, hay más información. Bueno, este sería de barras, pero hay más información si se grafica dos propiedades, o sea, una en el eje X y una en el eje Y, para generar lo que se conoce como un gráfico de burbuja. De esta forma, las familias de materiales son más eficientemente separadas. Vimos aquí el caso de un gráfico de burbujas donde tenemos aquí la densidad en kilogramos metro cúbico y aquí el módulo de elasticidad en gigapascales. Entonces, si cogemos, por ejemplo, aleaciones de titanio, que sería acá, aquí se nos forma una burbuja, o porque se vea mejor aquí en el video, cojamos, por ejemplo, este poliuretano. Entonces aquí tenemos la burbuja, se forma una burbuja, repito, porque tenemos un valor mínimo y un máximo, un valor mínimo y un máximo de cada propiedad. Entonces aquí tenemos un valor mínimo de densidad, valor máximo de densidad, valor máximo de módulo de elasticidad y valor mínimo de módulo. Entonces se forma esta burbuja. Pero cuando se grafican dos propiedades, una contra la otra, se separa más eficientemente las familias y uno ya puede ver, digamos, correlaciones. Entonces, en el caso de la selección, por ejemplo, si uno requiere un material que sea muy rígido, es decir, un módulo alto, pero con baja densidad, entonces ya uno buscaría por estos lados. O si uno requiere material muy rígido, pero con alta densidad, buscaría acá. O si uno requiere baja rigidez, baja densidad, buscaría por acá. Entonces, de esta forma uno puede hacer una selección de materiales. Cada material produce una burbuja determinada de acuerdo al rango de las propiedades que tienen, porque todos los materiales no es 100% puro, sino que van a haber aleaciones o cambios dentro del material que nos produce el rango. Pero también vamos a tener agrupaciones de familias. Por ejemplo, aquí las espumas se agrupan en este burbuja grande amarilla, aquí los metales en esta naranja, los polímeros en este azul. Entonces de esta forma también podemos agrupar familias de materiales para ver las diferencias. Entonces, por ejemplo, aquí los polímeros obviamente se diferencian bastante de los metales, en que tienen más bajo módulo de elasticidad, porque recuerden que esto está dado en escala logarítmica. Entonces obviamente la diferencia entre esta y este va a ser muy alta. Las cartas de propiedades son herramientas para dar una visión global de las propiedades físicas, mecánicas, funcionales y ambientales, presentando la información en forma compacta, revelar correlaciones entre propiedades y proveer una herramienta para optimizar la selección de material y que cumpla con los requerimientos de diseño.
Además de mostrar propiedades de nuevos materiales e híbridos y compararlos con materiales convencionales, es decir, permite hacer innovación también. Entonces, si uno busca un material que cumpla cierta propiedad, se podría buscar varios casos, varias opciones para no trabajar con materiales tradicionales. Bueno, y este es un repaso general de las ecopropiedades y las propiedades generales de los materiales. Muchas gracias.